Noticias con Paco Ramírez. El 2025 nos ofrece la oportunidad de mejorar la procuración de justicia, uno de los grandes pendientes en el país con 90% de impunidad. Sin embargo, la sola elección de jueces y magistrados pone en duda la legitimidad de los elegidos y la imparcialidad del sistema de procuración de justicia. Algunos opositores aseguran que no será una elección, sino un referéndum para hacer del Poder Judicial el brazo político del gobierno contra quien no se alinee con sus políticas. Está por verse si el gobierno de México está reforzando la democracia mexicana con pesos y contrapesos y con independencia de poderes, o si termina por pulverizar el México tal como lo conocemos. Por ahora, un adelanto de cómo serán las boletas. Ya hay boletas para la elección de diversos cargos del Poder Judicial el 1 de junio de 2025. En sesión extraordinaria, la Comisión Temporal del Instituto Nacional Electoral aprobó 2 formatos de boletas, carta y media carta. El primer formato, es decir, el tamaño carta, se utilizará para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el segundo, la media carta, será para la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para el caso de la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, se utilizarán ambos formatos dependiendo del número de candidaturas que se tenga en cada caso. El formato media carta contendrá un número menor o igual a 64 candidaturas y para cantidades mayores se utilizará el formato carta. Para cada elección se aprobó un color por boleta: morado para la Corte, verde para el Tribunal de Disciplina Judicial, azul para la Sala Superior, naranja para las salas regionales, amarilla para juzgados de distrito y rosa para magistrados de circuito. También se plantea asignar un número a cada candidatura y que el ciudadano coloque los números en recuadros colocados en la parte superior de las papeletas. La idea es asignar un número a cada candidato y al lado de ellos estará una inicial del Poder Judicial que los propone, es decir, ejecutivo, legislativo o judicial. El ciudadano deberá escribir en la boleta el número de hasta 5 candidatos de acuerdo a la elección de la que se trate. El promedio de candidatos a jueces y magistrados será entre 12 y 60. Las 600 millones de boletas para las 6 elecciones deberán ser impresas por Talleres Gráficos de México en un periodo de 75 días, lo cual implicará imprimir 8 millones al día. Su impresión, que deberá contener todas las medidas de seguridad para evitar que sean falsificadas, se llevará a cabo una vez que se reciban las listas de candidaturas. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Hablemos con los que saben. Le damos la bienvenida a Marco Baños, ex consejero del INE, catedrático de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches. Parece que tienes el micrófono cerrado, Marco. ¿Nos ayudas, porfa? Muchas gracias, Joel, y muy buenas noches. Un saludo para el auditorio. Muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Comienzan a conocerse estos adelantos de cómo serán las boletas para la elección de jueces y magistrados. ¿Cómo evalúas para empezar esta primera presentación que hacen? Pues mira, vamos a ver ya que tengamos acceso a los formatos de manera más detallada, qué tan complejo va a ser para el ciudadano, porque como recordarás, pues habrá una cantidad muy grande de boletas. Este es el primer punto que habrá que decir. Son 6 formatos de boletas distintos para las elecciones federales, que son para elegir ministros y ministros de la Corte, magistrados y magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito, la Sala Superior del Tribunal Electoral y las salas regionales del propio Tribunal Electoral. Adicionalmente, se va a sumar el número de las boletas electorales que correspondan a elecciones locales. Un ejemplo es, por ejemplo, Michoacán tiene 4 elecciones más, entonces ahí van a tener, en las casillas del estado de esa entidad federativa, van a tener 10. Entonces, creo que en la medida que los formatos sean lo más ágiles posible, pues es una ayuda para el elector que se va a tardar una buena cantidad de minutos y que evidentemente puede generar
un cierto retraso en el desahogo de la propia jornada electoral. Pero pues en la medida que el formato sea lo más ágil, vamos a ver cómo lo informa el INE, cómo pilotea el INE el uso de estos formatos, porque pues vas a tener que checar una cantidad importante de nombres en 3 listas, una que propone el Ejecutivo, otra que propone el Legislativo, otra que propone el Judicial, para cada uno de los cargos, y de esos elegir y marcar cuáles son tus preferencias. Entonces, creo que son formatos que tienen que ser lo más ágiles posibles, pero vamos a ver ya en el pilotaje específico cómo se comporta la ciudadanía en el uso de los mismos. Habrá una primera reunión entre el gobierno federal y Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. Y te leía las reflexiones que publicas acerca de que va a ser una elección compleja. ¿Cuáles son las claves de esta primera reunión cuando también estamos hablando de un recorte presupuestal? Bueno, este es un tema muy delicado porque, como recordarás, Joeli, el Instituto Nacional Electoral dijo que el proceso judicial costaría 13.205 millones. Ujú. Cuando la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto, le asignó una cantidad menor, que son alrededor de 6.359 millones de pesos, para que el INE organice la elección, menos del 50% de lo que pidió. Y el INE ha dicho que no puede instalar las más de 172,000 casillas, que en su lugar habrá centros de votación, habrá que entender qué es eso, si van a hacer, por ejemplo, la instalación de una sola casilla con una cantidad muy grande de electores por cada sección electoral, si van a tomar ciertas escuelas dentro de las secciones electorales y meter 4 o 5 casillas para ir a votar ahí. El tema concreto es que de cualquier manera se amplía la distancia que vamos a recorrer para poder llegar a los lugares de la votación. A eso súmale el tema de los formatos de las boletas y obviamente el tiempo que se va a llevar. Y aquí lo que ha ocurrido es que justo el día de hoy en la mañanera, la presidenta de la República anunció que el INE le está pidiendo una reunión de trabajo. Entonces, al parecer, se reunirá en los primeros días de enero, la próxima semana o la que sigue, con la presidenta del INE para revisar la posibilidad de una ampliación presupuestal, que ese ha sido el punto de la presidenta Guadalupe Tadei. Esa parte me parece a mí que es importante porque vuelvo a insistir, si el INE tiene más recursos, podrá instalar un mayor número de casillas. Si el INE tiene una mayor cantidad de recursos, podrá garantizar todos los candados de seguridad, la impresión de boletas en el papel seguridad, podrá garantizar que existe todo el personal que se necesita para capacitar a los ciudadanos, podrá garantizar la elaboración de estrategias de comunicación sobre la elección de mejor manera, que los debates entre los aspirantes realmente permitan el conocimiento de los mismos entre los electores, que la distribución de los tiempos oficiales del Estado se haga de manera pronta y expedita, pero también que el INE tenga dinero para producir los mensajes de los aspirantes que se van a colocar en la pauta oficial en radio y televisión. Y evidentemente, pues todos los sistemas informáticos que el INE tiene que generar para que se vaya conociendo día a día y particularmente durante la jornada electoral cómo se desahoga esta elección y cuáles son sus resultados. Oye, pero ya sabemos cómo se las gastan y hablan mucho de austeridad republicana. Así como vamos, ¿hay tiempo y alcanza ese dinero para hacer elecciones con resultados legítimos o será un referéndum como varios en la oposición plantean? Mira, a mí me parece que el INE está contra la pared, hay que decirlo con toda claridad, estamos hablando de escasos 5 meses, a partir del 1 de enero y hasta el día 1 de junio del 2025, cuando se tiene que hacer la jornada, son escasos 5 meses donde el INE tiene que preparar toda la logística, pero disminúyele que en este momento están en curso las reformas electorales, por lo menos en 16 estados de la República, ya en Sí. 6 se publicó la reforma en el periódico oficial, pero otros más están en ese procedimiento y algunos se van a sumar. Entonces el INE tiene muy poco tiempo para poder hacer toda la planeación y hacer todas las actividades que se requieren para el desahogo de esta elección. Entonces, vamos a ver cómo le va al INE. Para mí es un salto al vacío. La verdad es que el INE está contrarreloj y está además con todo un esquema de presión política del gobierno, de los partidos políticos, de lo que significa la propia planeación del proceso electoral y pues ojalá que el INE tenga la capacidad suficiente para salir bien librado de un compromiso que es verdaderamente complicado, inédito en el país. Ahora, el Poder Judicial era perfectible y había mucha esperanza sobre realmente construir un Poder Judicial más fuerte, así como se plantea ahorita.
¿Consideras o evalúas que va a pulverizar la democracia, el sistema de pesos y contrapesos como lo conocemos? En mi opinión, sí, Joely, lo he escrito en muchas ocasiones, en espacios de las columnas donde publico mis opiniones, en entrevistas, en reuniones, en conferencias, en fin, he señalado contundentemente que me parece que el poder judicial se va a convertir en una especie de apéndice, de aliado controlado por parte del gobierno, en la medida que la gran mayoría de los aspirantes son controlados en este momento por Morena, van a ser electos, elegidos por los comités de evaluación y aun y cuando viene el proceso de la tómbola, pues es un hecho que la tómbola se hace sobre los que eligen los comités de evaluación. Es decir, es el propio oficialismo, por un lado la presidencia de la República, por el otro lado el poder legislativo, cuyas mayorías son de Morena en senadores y diputados, los que van a decidir quiénes son las personas que compiten, y eso es un control a priori de lo que va a ser el Poder Judicial. A eso súmale que dentro de la estructura del nuevo Poder Judicial está el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, que toda proporción guardada, pero es una especie de Santa Inquisición que va a controlar a aquellos jueces que determinen situaciones que no le convengan al oficialismo, ya sea a los legisladores o al gobierno en sus diversos niveles. Marco Baños, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Felices fiestas. Un honor estar en tan prestigiado programa. Muchas felicidades para ti y para todo el auditorio. Igualmente.